Bien, tenemos este circuito que es de nuestra serie de circuitos de primer orden. Tenemos este circuito que nos pide encontrar i para t menor que cero y t mayor que cero. Ok, para este problema vamos a centrarnos en esta formulita que puse aquí. Y para poder resolver este ejercicio hay que seguir unos pasos que aquí están escritos, que es obtener las condiciones ideales, las condiciones finales en el tiempo después de efectuar el cambio y hallar la constante del tiempo. Entonces vamos a empezar encontrando las condiciones ideales. Para encontrar las condiciones ideales, recordemos que aquí, como pueden darse cuenta, aquí el switch está cerrado. Esto es porque es un segundo antes o un momento antes después de que se abriera. O sea, es para t menor que cero. Ok, entonces por eso en este motivo está cerrado. Para poder encontrar las condiciones ideales necesitamos encontrar el voltaje del condensador. Para ello tenemos que desconectar el condensador y nos queda este circuito abierto. Teniendo eso tenemos que hacer una transformación de fuente que viene siendo esta de aquí. Ok, ya con esto podemos encontrar el voltaje del condensador que ya no está. Para ello recordemos que B 0 menor va a ser igual a B, 0 mayor va a ser igual a B0. Aquí es B0. Entonces, como va a ser B menos en este caso, entonces podemos empezar a calcular las ecuaciones para hallar I para T menor que 0. Entonces, ya que hicimos la transformación de fuente, con esa vamos a estar trabajando. Entonces, aquí va a ser 2 más 0.5i menos b 0 menos sobre 40 va a ser igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, nos va a quedar de la siguiente manera, que va a ser esta de acá abajo. Ok, pero para poder calcular i, que es lo que nos está pidiendo, va a ser b0 sobre 80 ohms. ¿Por qué 80 ohms? Porque estas dos resistencias están en serie, pasa la misma corriente que es I y comparten el mismo nodo, entonces estas dos resistencias se van a sumar y por eso está el 80 de aquí abajito. Ok, aquí ya que tengo el valor de I, la sustituyo aquí arriba y me queda esto. Aquí lo estoy multiplicando por 80 para poder quitarme estas fracciones que tengo aquí y me quedan de la siguiente manera. Entonces ya con esta ecuación de aquí abajito empiezo a desarrollar todo el problema. Y para llegar al resultado de que B de B0 menos va a ser igual a 64 volts. Ok, entonces I, recordemos que I es B0 sobre 80. B0 vale 64 volts. Aunque aquí dice B menos, pero pues B menos va a ser igual a B0. Ok, entonces B0 vale 64, lo sustituyo aquí arribita sobre 80. Como resultado me queda que I va a valer 0.8 amperes para T menor que 0. Ok, le damos vuelta a la página, a la hoja. Y ahora empezamos con las condiciones finales, que es el tiempo después de efectuarse el cambio. Aquí es cuando el switch apenas se abre, que t vale 0. Ok, entonces como es condiciones finales y aquí el switch está abierto, entonces esto ya no nos sirve. Entonces redibujamos el circuito que queda de la siguiente manera. Ok, entonces para esto ocupamos tener una fuente de voltaje independiente para que pueda haber una excitación externa. Pero como no tenemos fuente de voltaje independiente, porque aquí ya la desconectamos, entonces quedamos que B infinito va a ser igual a cero. Entonces, como mencioné antes, vamos a ocupar esta ecuación. Sustituimos lo que tenemos hasta el momento y nos queda que BT va a ser igual a cero, que es el infinito más 64, que es T menor que cero, menos cero por Euler elevado a la menos T sobre tau. Ya con eso podemos empezar a hallar la constante del tiempo. Para hallar la constante del tiempo tenemos este circuito, que es el que teníamos acá arriba. Ok, entonces tenemos este circuito y para ello necesitamos redibujarlo y poner una fuente de voltaje de prueba. Porque como no tiene, o sea, quito el condensador y pongo la fuente de voltaje de prueba. Para poder calcular tau. Para calcular tau es R por C. Ok, entonces tenemos que IP, que es este IP que está entrando aquí, más 0.5 más 0.5i va a ser igual menos i, que es esta que tengo aquí, va a ser igual a 0. Entonces sustituyo esto que tengo aquí y me queda de la siguiente manera. Aquí de igual manera, IP menos 0.5 por
I. ¿Cuánto vale I? 1 sobre 80. ¿Por qué 1 sobre 80? Porque es el voltaje sobre la resistencia. Ya que aquí arriba no teníamos una fuente de voltaje, entonces aquí sí la tenemos, es de prueba y que vale 1 volt. Entonces por eso está el 1 aquí arriba. Y el 80 es porque estas dos resistencias están en serie. Y va a ser igual a 0. Resuelvo esto que tengo aquí, 0.5 por 1 sobre 80. Me queda 0.5 sobre 80. Que si eso lo divido me va a quedar 6.25 x a la 10 menos 3 igual a 0. Entonces este resultado lo paso a la derecha del igual y me queda que IP va a ser igual a 6.25 por x a la 10 menos 3. Para calcular R va a ser BP sobre IP. BP es el voltaje de prueba, que es 1. IP lo acabamos de calcular, que es esto de acá arriba, que va a ser 1 sobre 6.25 x a la 10 menos 3, que si hago esta división me va a quedar como resultado 160 ohms. Entonces ya podemos calcular tau. Tau va a ser 160, que es R, por C, que C es el condensador, que el condensador vale 3F. Y pues me va a quedar que tau va a valer 480. Ya obteniendo estos resultados, regresamos a la ecuación inicial que les mencioné en el principio del video, que es esta que tenemos aquí. Empezamos a sustituir lo que ya tenemos. Tenemos el B infinito, B0, y tenemos cuánto vale tau. Lo sustituimos y empezamos a desarrollar. BT va a ser igual a 64, o sea, todo esto me lo quito y me quedo con el 64. 64 menos 64 más a 0, pues queda 64. Entonces tenemos 64 por Euler elevado a la T sobre 480. Ya teniendo esto ya podemos empezar a calcular I. Entonces I va a ser igual a BC sobre 80, pero BC vale todo esto. Entonces va a ser igual a 64 por Euler elevado a la T sobre 480 sobre 80. Si desarrollamos esto me va a quedar como resultado que IT va a ser igual a 0.8 por Euler elevado a la T sobre 480 UT ampere. Y este resultado del final sería el resultado de I para T mayor que 0. Y para T menor que 0, pues como lo mencioné antes, va a ser estos 0.8 ampere.